noches, bienvenidos a su programa Transformando la Familia. Qué gusto poder estar una vez más a través de estos medios. Si tú estás ahí en tu casita, bendiciones a cada uno de los que están mirando este programa. Y si estás a través de Facebook Live, te invito a que compartas este programa, porque el día de hoy trajimos un tema muy especial y también tengo una invitada muy especial. Gracias. Mariela Cervantes, bienvenida. Muchísimas gracias, Marlene, por invitarme a este programa. Sé que va a ser de muchísima bendición y edificación para mamás o mujeres que están pasando alguna prueba difícil, ¿verdad? Así es, qué bendición. En este mes estamos pues celebrando el mes de la mamá, ¿no? Vamos a todas. Mandarles un beso y un abrazo a aquellas mujeres que están mirando el programa Transformando la Familia. Y bueno, pues yo quiero platicarles de quién es Mariela Cervantes. Claro que sí, adelante. Y bueno, Mariela Cervantes Nieto tiene 3 hijos, wow, Natalia, Luis Eduardo, Mariela, ellos tienen 16, 4 y 3 años. Sí. Ay, oye, qué diferencia entre 10. Volví a empezar. Volviste a empezar. Sí. Actualmente está comprometida. Aceptó a Cristo en el 2018 y entonces ya tienes unos añitos, bastante, gracias a Dios. Sí. Que no te quiero preguntar cuántos años tienes. 18. Ya sé, ¿verdad? Pertenece al Ministerio de Alabanza de la Iglesia 13 Tijuana Casa de Dios. Mira nada más. Apoya en el Ministerio de Jóvenes. También tiene un programa de radio por la 93.7, Exaltando al Poderoso. Todos los lunes a las 10 de la mañana por Radio Fuego Celestial, ¿verdad? Una bendición. Una bendición. Claro, cómo no, llevar la palabra de Dios a lugares en donde jamás pensé que pudiera yo llegar. El Señor cómo utiliza sus planes tan perfectos para llevarnos a donde Él quiere. Y pues uno, ¿qué más puede hacer más que obedecer y decirse, sí Señor, heme aquí? Aquí estás, mira. Aquí estás, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación desde el momento que, pues Dios puso esa inquietud de invitarte, Mariela, a este programa. Y pues gracias a Dios, porque mira, los tiempos de Dios son perfectos. Y dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer. Y pues todo acomodó porque era para ti este mensaje que el día de hoy pudieras compartirles a todos los televidentes. Y recuerdo mucho algo que me dijo lo que es la líder de nuestro ministerio Mujeres con Destino, que la mujer virtuosa es aquella que es mamá, y aquella que es emprendedora y aquella que también tiene ministerio. Tú eres una mujer virtuosa porque veo que trabajas bastante, no solamente como mamá, pero también trabajas en el ministerio. Y para el Señor. Es que esa es una de las más gratas recompensas o trabajos que uno puede tener. Amén. Trabajar para el Señor. Mira, el Señor te da tu primer ministerio, que es tu casa, pero fuera de ahí tenemos la encomienda de trabajar para el Señor y hacer discípulos y no tener miedo, ser valientes y hablar de la palabra. Así es, y se nota, ¿verdad? Que no le tiene miedo. Yo le digo a Mariela, yo sí soy bien nerviosa, pero gloria a Dios que aquí Dios me tiene, ¿verdad? Amén, sí. Y bueno, pues este programa le quisimos poner por título Extraordinarias, porque realmente la mujer que Dios diseñó, Mariela, es extraordinaria. Amén. Extraordinaria para llevar a cabo, como tú lo mencionabas, ser mamá, tener ministerio y entre otras cosas que las mujeres siempre nos gusta estar aquí, nos gusta estar allá, somos ¿verdad? Multifacéticas, ¿no? Tenemos la habilidad de estar en una y 1000 partes y hacer muchas cosas a su vez, y eso es algo que el Señor además depositó en las mujeres. Realmente sí, ¿verdad? Realmente sí, es algo que Dios, un don que Dios depositó, y Dios creó a la mujer para llevar a cabo todas estas funciones y más, que nos quedamos cortas, ¿verdad? Amén. Pero uno de los más grandes dones y privilegios que Dios puso en cada una de nosotras es el don de dar vida. Amén. De dar vida, de llevar en nuestro vientre a esos pequeñitos, sentir esa experiencia de crear un ser vivo dentro de nosotros. Es algo extraordinario, la verdad, a que todos recordamos nuestro primer embarazo, ¿no? ¿Cómo no? Esa sensación de que hay algo dentro de ti, empiezas a sentir las primeras pataditas, ¿no? Y hay algunos bebés que comienzan a moverse, no sé, en tu caso, cómo fueron tus bebés, pero tus hijos, pero en mi caso, muy rápido, yo sentía que las pataditas, sentía así como que... Y yo me la pasaba todo el tiempo, mirando sobándote la pancita. Sí. Y una bendición, pero como tú mencionaste, es algo muy importante. El primer ministerio es tu casa. Amén.
Es tu primer ministerio, es nuestro primer ministerio. Es bueno servir a Dios, pero también es bueno servir en nuestra casa. Así es. Y yo quiero preguntarte, Mariela, ¿qué representa para ti la palabra maternidad? ¡Wow! Qué pregunta tan más importante para una mamá, ¿verdad? Para mí la maternidad es esa maravillosa experiencia de amor y de poder hacer como una fusión con un ser tan pequeñito, ¿verdad? Y desarrollar la mamá, desarrollamos la habilidad de poder saber qué es lo que están sintiendo nuestros hijos sin ni siquiera cruzar palabra. Desarrollamos ese instinto y es tan grande el amor que uno va sintiendo por esa criatura que las mamás tenemos la sensibilidad de poder dar tu vida por ese hijo, si en el momento se requiriera y se pudiera hacer un intercambio de tu vida ha sucedido por la de tus hijos, ¿verdad? En momentos de parto, cómo no esta situación se ha presentado, de que han hecho firmar, han tenido que hacer decidir al papá también, inclusive, de que sabes que va a entrar a quirófano, pero decide entre ambos, ¿no? Esa historia la pasamos muy de cerca y es una situación difícil. Y por lo general la mamá siempre decidimos por el hijo. Sí. Aunque no lo conozcas, y mucha gente dice, pero ¿por qué no decides por ti? Puedes tener más hijos, quizás, ¿no? Pero no, o sea, para la mamá es tan importante ese ser que ya vive, que no importa, dices, yo ya viví, ya conocí, sigue mi hijo. Y nos plantamos y somos tan firmes en esa convicción que se ha llegado a dar el caso en el que el niño nace y la mamá pues muere, ¿verdad? Sí, la verdad, tristemente has dado esas historias y bien importante cómo Dios pues nos diseñó, como decíamos, para llevar a cabo esa función y más. Y realmente yo sé que hay muchas mujeres, quizás a lo mejor ahorita están viendo el programa, mujeres que son primerizas, ¿no? Como mamás, quizás apenas acaban de recibir un diagnóstico de que están embarazadas y tienen ese miedo, ¿no? Esa expectativa. Esa expectativa de que cómo van a llevar el embarazo. Y desde el momento que Dios permite que una mujer lleve en su vientre la vida, realmente es un reto. Porque el embarazo realmente es un reto extraordinario, la verdad. Sentir, pues, que dentro de ti está creciendo un ser vivo y de que siente los ascos, ¿no? Tú no sé si tú pasaste mucho, ¿sí? Ay, Dios santo. Mis embarazos en ese aspecto. Los ascos, los antojos. Yo no sé si eso sí sea cierto ya. No, yo no. De que venimos cargando con esa idea de que el embarazo nos produce esos antojos con crema que a las 12 de la noche, no, eso es mentira. Aquí en México, ¿no? ¿Verdad? El programa Transformando la Familia está en Estados Unidos, pero aquí estamos desde México y pues aquí tenemos a la vuelta de la esquina taquerías, tacos deliciosos. Yo creo que allá en Estados Unidos han escuchado hablar de aquí en México. Se hacen unos tacos sabrosos por las embarazadas aquí, pues todas hogamos nuestro ese gusto por comer en las taquerías, ¿no? Justificándonos con el embarazo, pero Dios nos llamó para ser mujeres de reto, pero otro de los retos que una vez ya teniéndolos es el reto de llevarlo en tus brazos, ¿no? Una vez que el doctor te lo entrega, ahí comienza otro reto maravilloso. La responsabilidad. Yo quiero leer esta porción que está en Génesis 3:16 y dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolores darás a luz a tus hijos. Creo que es un versículo que realmente lo hemos malinterpretado como para hacer así como que, ay Señor, ¿por qué nos dejaste esta palabra? Y muchas veces, Mariela, yo he oído que dicen, ay, es que por la culpa de Eva sucedió esto, por la culpa de Eva, pues que Dios castigó, ¿no? De alguna manera, pero si dejamos a un lado esas cosas y tomamos lo bueno que hay en esta palabra, nos podemos dar cuenta que Dios nos diseñó como mujeres fuertes. Así es. Como mujeres valientes, porque realmente Dios no nos da nada que no podamos sobrellevar, Mariela, y tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Sí. Tú lo sabes muy bien y más adelante nos haces estar contando, pero Dios no nos da nada que no podamos sobrellevar. Él sabe que si nos manda cierta situación es porque sabe que también vamos a poder enfrentarla, y en este versículo nos habla de eso, de que el Dios diseñó a la mujer con una fuerza muy sobrenatural,
sobrenatural. Así es. Y es por eso que le quisimos poner por título Extraordinarias, una fuerza extraordinaria. Sí. Pero Mariela, ¿de dónde tú puedes tomar esa fuerza? ¿De dónde saca Mariela la fuerza? Mira, esa fuerza ya está, como dijiste tú, depositada en nosotros. Lo que yo tuve que hacer es activarla. Así es. Sacar, como dicen, la garra, ¿no? Sí. La fuerza ya la tenemos. Sí, solamente que tenemos que ejercitarla. Yo tuve que sacar esa fuerza primeramente por amor a mis hijos. El amor que mueve a una mamá es impresionante. Podemos soportar el dolor del parto sin anestesia. Estamos capacitadas para que los huesos se abran, soportar ese tipo de dolor. Sí. Pero igual si estás en una situación adversa, tenemos la fuerza para salir adelante, para salir victoriosas. Yo la fuerza la tomé de ahí. Tuve que utilizar esa fuerza para debatir contra el diagnóstico médico que se había levantado en contra de mi hija, para tener la fortaleza y la valentía de decir no lo acepto, no lo quiero y no lo voy a tomar. Esa fuerza la agarré también de la palabra de Dios, donde el Señor me decía que él estaba conmigo, que aunque yo no lo pudiera ver, Él estaba conmigo, y yo creí. Y ese conjunto de esas tres partes en donde yo agarré la fortaleza, donde la desarrollé, me llevó a salir victoriosa de este proceso que ahorita más adelante les vamos a compartir. Muy importante, es cierto, me encantó eso que tú dijiste, la fuerza ya está, pero hay que activarla, muy importante, mujeres, y ahí esposos, y tu esposa ya anda cocinando, háblale, dile que se venga a ver el programa Transformando la Familia, de que Dios le quiere recordar que la fuerza ya está depositada en ustedes, solamente es cuestión de activarla. Así muy importante. Y tú mencionabas que pasaste un proceso, ¿verdad? Y antes de entrar en eso, cuando yo platiqué con Mariela, rápidamente se me vino a la mente una mujer de la Biblia, que la verdad es de mis favoritas. Yo he podido extraerle bastante para conocer esa fuerza que Dios depositó en la mujer, y es el nombre de esta mujer que está en la Biblia, se llama Rispa. Rispa, que significa carbón encendido. Wow. Una mujer que luchó en contra de todo lo que se oponía, de la muerte, de la misma muerte. Ella luchó por sus hijos a consecuencia de las malas decisiones. Eran hijos del rey Saúl. Entonces dicen, ¿saben qué? Necesitamos a descendencia del rey Saúl, y pues tomaron a los hijos de Rispa, y dice que los colgaron. Sus cuerpos estaban exhibidos, pero dice que Rispa no se movía ni de noche ni de día cuidando los cuerpos de sus hijos. Dice, ahuyentando, dice, las aves del cielo, y también las bestias que se acercaban a querer devorar lo último que quedaba. ¿Tú te imaginas, Mariela, la escena que miraba todos los días esta mujer? Y para mí es impresionante por lo que tú mencionas de que la mujer, la mamá, puede dar su vida por ellos. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Rispa esto? Pues al menos si ya estaban muertos, quería llamar la atención del rey para que bajaran esos cuerpos, y eso sucede en esta historia. El rey David escuchó que Rispa no se movía de ese lugar, y dice, manden bajar los cuerpos y vamos a darle sepultura. Tuvo compasión de mirar la perseverancia de esta mujer. Entonces, en tu historia hay mucho de esto. De Rispa, sí. Mucho de Rispa, que Dios pudo ver tu perseverancia y pudo hacer que llamaras la atención del rey. Amén. Mariela, sí, así fue. Así es, Mariela, tú viviste un desafío, un proceso muy doloroso que la verdad ninguna mamá quisiera pasar, ¿no? Que quisiera vivir. Tú viviste una adversidad con tu pequeñita. Cuéntanos qué fue, porque tú no recibiste un diagnóstico médico, sino muchos. O sea, cada vez que tú ibas al doctor recibías cosas nuevas en contra de tu pequeñita. En contra, negativas todas. Mi hija Marielita es la menor de mis 3 hijos. Y ella nació a los 6 meses de gestación pesando 1 kilo. 1 kilo. Wow. Nació sin ninguna complicación. La niña duró 3 semanas. ¿Parto normal? Parto normal. Wow, sí, todo controlado. Yo sé que el Señor tomó el control de mi embarazo, y a pesar de que no fue una niña planeada,
fue una niña deseada, vaya, porque ya estaba dentro de una familia. Pero el Señor sabía que esa niña iba a venir a transformar mi vida, porque yo, aunque ya conocía de la palabra del Señor, aunque ya estaba en sus caminos, estaba, ¿sabes?, tibia. Tibia, mi fe no estaba encendida, esa pasión por el Señor, no, porque no había nada que hubiera activado mi fuerza. Entonces estaba yo sentada en el sillón cómodo de la gracia del Señor, y el Señor, en su plan perfecto y bueno para mi vida, permitió que la salud de mi hija fuera tocada a tal manera que fui pasada por el horno y salí más brillante que el oro. Amén. Al momento en el que mi nena nace, está 3 semanas hospitalizada porque la niña no desarrolló la succión. Entonces la alimentaban por sonda en su naricita. Me la entregan a las 3 semanas y 2 meses después que la niña fue dada de alta en casa, mi esposo enferma. Enferma y él contrae tosferina. No sabíamos que la tosferina fuera una bacteria tan agresiva, puesto que a los adultos ya no nos da tan fuerte, pues como nuestro sistema está más fuerte, está ¿no? más, ya nuestros bronquios, nuestros pulmones están más grandes y más fortalecidos, pareciera ser como una gripa con tos como normal, como, un poco más fuerte que el normal, pero pensábamos que era una gripa. Entonces, al estar en la convivencia con la bebé y tener la cuna dentro de nuestra recámara y todo, la niña se contagia. Cuando la niña enferma... ¿Cuánto tiempo tenía la niña? 2 meses. 2 meses, muy pequeña. Aún todavía ni siquiera completaba el ciclo de gestación. Sí, en el vientre. Aunque sea aquí afuera, cuando la niña enferma. Entonces, yo miré que la niña empezó a tener problemas para respirar. Y la llevé a su pediatra aquí en México. Y el pediatra me dijo, señora... La niña, pues yo al mirarle la cara al médico te das cuenta que algo no está bien. Y me dijo, si quiere llevarse a la nena a Estados Unidos, porque mis hijos son ciudadanos americanos, me dijo, llévesela porque algo anda mal aquí. Me llevo a la niña y efectivamente llego al hospital, me la atienden inmediatamente, pero empiezan a hacerle estudios para saber qué es lo que tiene, para no empezarla a medicar y no cometer alguna negligencia. Así es. Pero tardan 3 días los estudios en llegar para saber si era viral o era bacteria. Claro, cómo no. Y en esos 3 días la bacteria termina de incubarse, la bacteria termina de atacar a la niña y sufre un paro respiratorio. Entonces, al momento en el que la niña sufre ese paro respiratorio, le falta oxígeno a su cerebro, a sus riñones, y la encomienda de la tosferina es dañar corazón y pulmones. Entonces la niña ya tenía dañado el corazón, los pulmones por la bacteria, y por el paro respiratorio se le daña el cerebro y los riñones. Entonces a mí me dijeron, señora, necesitamos conectar a su hija a una máquina que se llama ECMO. Esa máquina estaba sustituyendo la vida natural de mi hija por una artificial. Me dijeron, la niña no tiene la capacidad de sobrevivir por sí sola, y ocupamos conectarle esta máquina para que la máquina haga el trabajo del corazón, de los riñones y de los pulmones. Y una vez que conectan a la niña en la máquina, los doctores hablan con nosotros y nos dicen, la niña que entró al hospital hace unos días a raíz de este evento que le acaba de suceder, ya no va a quedar bien. La niña acaba de sufrir como un episodio fuerte y su bebé ya no va a ser la misma niña. Ya a partir de aquí usted tiene una bebé especial. Me comentaban los doctores que cuando la tosferina ataca a los niños menores de 1 año, no quedan sin secuelas. No hay bebé que la libre de esa enfermedad sin secuela. Entonces me dijeron, su niña tiene todo en contra. Es prematura, no tiene vacunas, y la bacteria que la atacó es muy mortal, fuerte. Es mortal. Entonces su niña tiene 25% de probabilidades de sobrevivir. Y si sobrevive, no va a quedar bien. Entonces después nos dijeron que si queríamos, teníamos la opción como de desconectar a la niña. Era como una opción que te dan porque la niña estuvo en una situación de verdad crítica, muy, muy crítica. Los médicos fueron muy claros y nosotros dijimos que no, que iban a luchar. Sabíamos, es que mira, yo sabía que al Dios al que yo le sirvo es todopoderoso. Amén. Yo le dije, Señor, si tú la formaste una vez dentro de mi vientre, sé que no hay problema para ti volverla a hacer estando aquí afuera. Amén, amén, así Entonces yo empecé a entender en ese momento
que Dios permitió eso porque el Señor estaba llamando mi atención. El Señor quería que yo volteara mis ojos a Él y empezó la lucha. Entonces, yo oraba por todo. Oraba por los médicos, oraba por las enfermeras, por oraba las jeringas, por los medicamentos, oraba por las jeringuitas, por cada tubo que mi hija tenía conectado en su cuerpo, yo oraba. Y también a ese mismo tiempo y en esa misma desesperación oraba por los riñones, por los pulmones, por el corazón corazón, pulmones, riñones y cerebro. La bacteria se le sube al cerebro a la niña y empieza a tener convulsiones. Cuando se presenta eso, nos dicen los doctores, nos volvieron a juntar, hay otro problema, la niña está presentando convulsiones. O sea, como les mencionaba, fue diagnóstico tras diagnóstico. Sí, de verdad yo sentía que desfallecía, en serio. Yo a veces ya no quería entrar al hospital porque cada que entrábamos era una cosa mala. Noticia. Entonces yo le decía a mi esposo, yo sé que la niña está mal, ¿podrán hablarme de las soluciones? Podrán decirme, bueno, vamos a poner esto, a ver cómo reacciona, pero no. El enemigo es tan astuto que utiliza cualquier situación para quebrantarte, para hacerte creer que no se va a lograr lo que tú quieres, que no hay posibilidad, ríndete, no se puede, aquí vas a quedar, Dios te va a dejar en el desierto, no te va a contestar, porque pasaba el tiempo y yo no veía respuesta. Entonces, en mi desesperación, oraba por todo, ¿sabes? Así, global, encerraba esto, hasta que un día el Señor me frena, leyendo su palabra, me frena y me dice, no recibes lo que quieres porque no sabéis pedir. Ay, cuando me dijo eso, mira, así el chipote en la cabeza, así grande, y dije, Señor, es cierto. Es cierto. Entonces, empecé a pedir específicamente, le dije, ok, ¿fuiste Señor, clara? Sí, claro. Entonces dije, Señor, voy a empezar a orar por los riñones. Yo empecé a orar como en sentido de importancia, vaya, dije, esto es más fácil. Dije, si pega aquí, pues igual y le voy aumentando, ¿no? Sí. Mi familia me ayudó mucho, nos pusimos en oración y ayuno. Mi iglesia me respaldó, el ministerio de oraciones de mi iglesia, Casa de Dios, 3C Tijuana, me respaldó. O sea, yo les hablaba y me decían, no, declara que estás sana. Y yo, declara que estás sana. Las llagas de Cristo, todo. Entonces, el Señor empezó, la niña duró hospitalizada 3 meses. Y en esa máquina en la que la niña estaba conectada, no puede durar más de 5 semanas, porque entonces hay daño en otra parte, ¿verdad? Entonces, era todo un reto. La niña duró 1 mes y medio sin que le funcionaran los riñones. O sea, a mí me dijeron, como la niña no le vuelven los riñones, va a vivir en diálisis. Si la niña sobrevive, va a vivir dializada porque los riñones quedaron paralizados, no han vuelto. Y yo le decía, Señor, no, más ayuno, más oración, riñones. Es más, compré una libretita y empecé a bitácorar el momento en el que yo empezaba a hacer la oración específica y cuando Dios me respondió. Los riñones empiezan a funcionar para gloria de Dios y asombro de los médicos. Empiezo a orinar gotitas. En cuanto yo miré que las gotitas empezaron a salir, dije, Señor, aleluya, ya tu está nombre, hecho. Cambio de petición. Y empecé a orar por pulmones. Dije, pulmones. Y así, la niña quedó los pulmones tan dañados que del ventilador que tenía por la boca se le salía así la sangre. O sea, era una imagen. Era una escena muy terrorífica para cualquier mamá ver a tu hijo hinchado, así conectado a aparatos. Muchísimos aparatos, muchísimos sueros. Era un cuarto bastante grande lleno de muchas máquinas. En una le monitoreaban el corazón, en otra el cerebro, la máquina, los sueros, los medicamentos, las máquinas pitaban, te asustan. Sí, a veces con una simple gripa que tienen, los ve uno triste, o sea, ya uno, tiene gripa, sí, ¿no? Porque no los ve uno jugar como siempre. Ahora esa imagen que tú mirabas todos los días, wow. Entonces yo decía, Señor, tú ya lo hiciste, o sea, estoy segura. Para esto empiezan a hacerle a mi hija unas como extracciones, le extraían el moco que queda tan pegajoso en los pulmones por la bacteria, y la niña le empiezan a bajar los niveles de oxígeno, incluso le quitaron unos tanques que eran como de helio, los cambiaron por unos menos fuertes. Entonces, cuando yo miré que la niña empezó a evolucionar en sus pulmones, dije, aleluya, Señor, ya está cambio. Hecho. Sí, eso es cuestión de creer, pero aún en mis oraciones seguía cubriendo riñones y pulmones, aunque le daba una pasadita, ¿sabes? Y después le dije, Señor, pues el corazón. El corazón, me dijeron que la niña
como los pulmones el corazón se encarga de meter el oxígeno a los pulmones, el lado derecho es el que se encarga. El corazón de mi niña pompeó tanto, y los pulmones estaban cerrados de bacteria, que es cuando se hizo el paro respiratorio, y el lado derecho del corazón de mi niña se dañó, como que se desfasó. No recuerdo la palabra que me dijeron para esta situación. Y pues estaba dañado el corazón. Le dije, Señor, corazón. A mi hija le aplicaban medicamento para todo. Ya pasó el corazón, pasa el tiempo, el neurólogo se acerca a mí y me dice, señora, le vamos a hacer a su hija un estudio en la cabeza que se llama MRI, para ver qué tan daño qué hay en la cabeza de su niña, cómo quedó esto. Entonces mi hija estaba inducida al coma. Me dice el doctor, sabemos que la niña tiene daño cerebral, pero no vamos a saber hasta que despierte, porque la tenían dormida. Le empiezan a quitar la sedación, la meten a la máquina, y la máquina arroja que la niña efectivamente tuvo daño en las 3 partes del cerebro, en la de enfrente, en medio y abajo. Entonces, cuando el doctor me habla para darme ese diagnóstico, siempre le platico que mi esposo siempre entraba conmigo a todos los diagnósticos. Cuando había como junta, me daba miedo entrar sola. Mi esposo siempre me acompañaba, pero ese día no pudo, por cuestiones de trabajo, no pudo llegar a la cita. Y ese siento que fue el día en el que Dios ya tenía destinado para mí, porque de ahí hubo un parteaguas en mi vida. Entro con el doctor, me dice, doctor, señora, su hija tuvo daño cerebral en la parte de enfrente, el lado izquierdo de la niña fue muy dañado, entonces el lado derecho del cuerpo de la niña no sabemos si se va a contraer o se va a soltar, porque como estamos cruzados, al momento en el que se daña, el otro lado repercute. La niña no va a hablar, no va a caminar. Recuerdo que estaba la traductora, la trabajadora social traducía todo así clarito. Me dijo, la niña no va a hablar, no va a caminar, no va a tener memoria a largo plazo, porque la parte de abajo se dañó también. Entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible porque la niña tenga la mejor de las vidas, con terapia, y pues vamos a ver qué resulta. Cuando despiertan a la niña de la sedación nos damos cuenta que la parte de la succión nuevamente se daña. A la niña le ponían el chupón, y nada, la niña no sabía nada, no, absolutamente. Cuando eso es un instinto que hasta los animalitos ya lo traen, ¿no? El instinto de succionar algo, abres la boca, ella no. Entonces intentaron motivarla, la terapista ocupacional venía y le hacía ejercicios, pero la niña rechazaba cualquier tipo de manipulación en su boca, y optaron por ponerle un G-tube, una sonda gastrointestinal para que la niña fuera alimentada, y así me la dan de alta. Marielita, en el momento en el que yo me la llevo, empieza con terapias. ¿Cuánto duró este proceso? 3 meses. 3 meses. Hospitalizada 3 meses. Sale la niña con diagnóstico de hipertensión pulmonar crónica, sale con daño en sus riñones, en su corazón, daño en su corazón y daño en su cerebro. Entonces sale, y ya cuando sales del hospital sales con un programa ya de citas para tu niña, pero mira, buenísimos para agendarte todas las citas de la niña con los doctores que vas a tener que ver por fuera. Y ese proceso duró 1 año. Duré 1 año yendo a terapia física y a terapia ocupacional. Para esto la niña no empezó a tolerar muy bien los sabores, porque como yo la alimentaba por sonda, no había necesidad de que ella probara nada. Pero para honra y gloria de Dios, en el momento en el que la niña iba a terapia física, el cuerpo se movía completo, la niña coordinaba perfectamente bien, y yo les digo, cuando iba en el camino, yo lloraba y yo le cantaba al Señor. El Señor me dio un talento muy grande, canto en la alabanza de la iglesia, y en ese tiempo, en ese año, yo me convertí en una verdadera adoradora, en una adoradora en espíritu y en verdad. O sea, yo le cantaba al Señor sabiendo que la obra ya estaba hecha, que esto era... Pero tú le dijiste algo muy importante a Dios, dijiste, si tú la sanas... Ah, cierto, es verdad. Cuando el neurólogo me dice que la niña no iba a hacer esto, ni esto, ni esto, haz de cuenta que casi me describió un vegetal, ¿sabes? Salí yo de ahí, de esa consulta, hecho un mar de lágrimas. Y nos daban una estancia a los papás, que los niños estaban en gravedad, nos daban estancia frente al hospital para cualquier cosa que se suscitara, poder correr inmediatamente. Entonces
Entonces yo entré a ese cuartito y yo recuerdo que de momento entré como en estado de negación, como con coraje, y yo le dije al Señor, Señor, ¿en dónde estabas cuando el cerebro de mi hija estaba siendo dañado? ¿En dónde? No pues prometiste que ibas a estar conmigo hasta el fin del mundo, no pues me decías que tus planes eran de bien, ¿en dónde? Pero mi visión corta, pues no sabía que esto el Señor lo iba a hacer para su gloria. Que Dios estaba obrando de otra manera. Que estaba trabajando en mí. Y en eso nuevamente, en mi loquera de mamá, recapacito y digo, Mariela, no, retráctate, o sea, no es así, los planes de Dios son buenos. Le dije, ok, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Me acuerdo que ese día hablé directamente con papá, le dije, papá, vamos a hablar. Dije, yo voy a hacer un pacto contigo, Jehová de los ejércitos. Me acuerdo que le dije así como nombre y apellido, ¿sabes? Jehová de los... León de Judá, así. Sí. Y le dije, si tú la sanas, si tú sanas a mi hija y me la dejas sin secuelas, la quiero sin secuelas, o sea, todavía me puse a pedir. Sí, Gloria a Dios, dice el Señor que podemos pedir. Le dije, si tú me la sanas y me la dejas sin secuelas, yo, Señor, te voy a servir. No más. No, eso era lo que Dios estaba esperando. Exactamente. A eso te quería llevar. ¿Cómo te tardaste en llegar hasta este punto? ¿Sabes? Le dije, Dios sabía que ese pacto que yo le había hecho era de verdad, de corazón. No como había otras veces que decía, Señor, por favor, concédeme esto y hago esto. Y es mentira, ¿sabes? Porque estás pensando en tu beneficio. Pero cuando es por intercambiar un pasado, una vida por la de tu hija, no te haces lo que sea. Dije, Señor, cambio, o sea, me transformo. ¿Qué quieres que haga? Pero sálvamela. Yo no estaba dispuesta a perder a mi hija. O sea, yo en mi cabeza no concebía la idea de llegar a mi casa y ver una cuna vacía y ver ropita colgada y sueños y planes no cumplidos. Entonces yo sabía que yo tenía que conmover a Dios para un milagro. Y yo recuerdo que la parábola del juez injusto la hice tan mía y yo le dije, Señor, si a ella le funcionó, aleluya. De ahí me agarro. A mí también me va a funcionar. Porque yo sé que el juez injusto le hizo el favor a la viuda, no porque se lo mereciera, sino porque ya la tenía enfadada. Dije, ay, ya, hágale por favor con esta señora. Dije, Padre, yo sé que no merezco nada de lo que te estoy pidiendo porque pecadora soy, como dice Pablo, de todos los pecadores yo soy la primera. Pero Señor, no te voy a dejar en paz hasta que te acuerdes de mí, hasta que escuches mi voz. Y empecé, Denise, empecé con la lucha y Señor, para esto ya. Me la dan de alta, ya les cuento las terapias, la niña va evolucionando bien, pero hay un daño en la cabeza de mi hija y yo sabía que el Señor iba a hacer la obra. Ya no podía yo dudar después de estar viendo todo los milagros, lo que Dios hizo. Entonces el neurólogo me dijo en una de las últimas citas que la niña nunca iba a poder dejar el anticonvulsivo porque el daño había sido hacia abajo, o sea, profundo. Entonces me dijo, el cerebro de la niña va a ser como cortocircuito y nunca va a poder dejar el anticonvulsivo porque el daño fue hacia abajo. Entonces me invitaron a dar mi testimonio en una radio, fui a 2 iglesias porque fue impactante la sanidad de la niña. Y un día dándole el medicamento, el anticonvulsivo, porque le fueron quitando los medicamentos, ahorita voy a contar las citas con los médicos cuando me la dieron de alta, pero bueno, voy a empezar por ahí. Fui con la neumóloga, cada cierto tiempo la niña tenía cita, mi hija tenía hipertensión pulmonar crónica y en su tiempo que fui con la neumóloga nos dijo, le voy a hacer un estudio a la niña para ver cómo están sus pulmones, cómo se van recuperando. Y cuando le hacen ese estudio a la niña, sale la neumóloga, me acuerdo que era una mujer oriental, de rasgos orientales, que no sabía hablar casi español. Y la remedas muy bien. Sí, claro, sí. Y me dice, siempre me acuerdo decir, porque entró como en cara como de chiste, pero como sorprendida. Me dijo, le hicimos estudios a la bebé su así, cortado. Y dijo, y no hay hipertensión pulmonar. It's gone. Y yo iba mi esposo y empecé a llorar y me decía, no sabemos qué pasó, no hay hipertensión pulmonar crónica. Y yo dije, pero yo sí sé qué pasó. Yo sí sé quién intervino aquí. Pasa, me dijo, salió sin medicamentos la niña, jamás hemos vuelto al área de pulmonología, gloria a Dios. Al tiempo toca cardiología y me dice el cardiólogo, cuando llego, me dice el cardiólogo, señora, ¿cómo está? Hace mucho tiempo que no la veo, yo a él lo vi 1 o 2 ocasiones dentro del proceso, porque él casi no me tocaba coincidir.
y me dijo, vamos a hacer un electrocardiograma a la niña y un ultrasonido a fondo para ver cómo va su corazón. Para esto el medicamento que la niña tomaba ya era muy poquito. Entonces le hacen el estudio y el cardiólogo igual me dijo, señora, pues le tengo noticias. Esta es la última vez que usted y yo nos vamos a ver, porque el corazón de su niña está como si nunca le hubiera pasado nada. Corazón nuevo, totalmente. Nuevo. Entonces el Señor la estaba formando delante de mí. No, pues aleluya al Señor, gloria a Dios. Para esto los riñones se recuperaron por completo. Faltaba el cerebro, el anticonvulsivo. Entonces un día que yo ya había dado mi testimonio, estaba yo en la mañana preparando el medicamento de la niña, se lo daba 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Y preparando yo la jeringuita, muy obediente a los médicos, yo muy puntual, agarré la jeringuita para el medicamento y Dios me habla y me dice, Mariela, ¿por qué le das el medicamento a la niña si tú has ido a decir que yo ya la sané? Cuando hice eso me quedé así helada y le dije al Señor, Señor, no me hagas esto, por favor, porque muchas veces tendemos a ser emocionales y ponemos palabras en la boca del Señor. Entonces tenemos que ser bien sabias en saber distinguir si es la voz de Dios o no es, o es tu emoción, ¿sabes? Pero yo sabía que no era yo porque yo le iba a dar el medicamento, no estaba pensando en nada, o sea, yo jalé el medicamento y dije, le voy a dar el medicamento a la niña como normalmente. Todos los días. Y el Señor me confronta y me dice, ¿por qué se lo das? Y yo le dije, por obediencia a los médicos. Sí, me dijo, pero estás poniendo tu fe en los médicos, tu fe no está completa entonces. Entonces yo le digo al Señor, no me hagas esto, Señor, porque yo no estaba, el Señor me dijo, tu fe no está completa si le das el medicamento. Y yo le dije, Señor, no, por favor, porque yo no estaba lista para ver a mi hija convulsionar. Sí. Y el Señor me dijo, yo ya la sané. Entonces en ese momento yo debí de haber agarrado el medicamento y tirarlo a la basura, porque me estaba hablando el Señor. Pero como toda buena mamá, guardé el medicamento por si lo ocupaba, porque a mí me tocó ver a niños convulsionar en ese hospital y me prepararon para si sucedía algo así, me prepararon, pero yo no quería. Y el Señor me dijo, Marta, que si no te he dicho que si crees verás la gloria. Amén, así. Y desde ese día jamás le volví a dar el anticonvulsivo a mi hija y no ha tenido una sola convulsión. ¿Cuántos años tiene tu niña? Marielita tiene 3 años y medio. 3 años y medio, impresionante. Claro. De hecho, los doctores cuando la llevé por última vez, el neurólogo me dijo que estaba muy contento de ver a la niña así de repuesta y que pues Marielita, it's a miracle baby. Así me dijeron, que mi hija era un bebé milagro. Qué hermoso, la verdad, cómo Dios ora. Si dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son como los tuyos, ni mis caminos tampoco como los tuyos. Nosotros normalmente esperamos que Dios obre de la manera que nosotros pensamos, ¿no? Como tú mencionabas, nuestra plática que tuvimos sobre este tema, de que tú querías decirles como así, ¿no? Que rápidamente te dijeran, ya está bien su niña, ya se la puede llevar a casa. Yo anhelaba un milagro como el que la Biblia habla, que la niña, la hija de Jairo, despertó y el ciego vio inmediatamente y el paralítico toma tu lecho y anda. Entonces yo quería llegar un día al hospital y ver que me dijeran, señora, su niña le quitamos todo. Y no tiene nada. Ya se va, tenga, llévesela a su casa, algo pasó. Yo deseaba eso. Pero el Señor estaba trabajando en mí como en los leprosos. Mientras yo iba caminando, el Señor iba sanando a mi hija. Pero el Señor estaba haciendo en mí una mujer de fe. El Señor estaba despertando en mí una mujer guerrera, valiente, que iba a luchar por su casa y por sus generaciones. Eso es lo que el Señor estaba haciendo en mí a través de mi hija. Por eso es que ahora entiendo que por eso la niña no quedó con ninguna secuela, porque la niña fue el instrumento que Dios usó para corregirme solamente a mí. Fue el instrumento. Wow, impresionante, Mariela, la verdad. Ay, Dios santo, cómo Dios opera, cómo Dios hace, cómo Dios pone, cómo Dios transforma. Y aquí en tu programa Transformando la Familia te hemos contado muchos testimonios de sanidad. Mira, por algo Dios sabe lo que estás necesitando. Quizás acabas de recibir un diagnóstico médico y a través de este testimonio tu fe va a crecer, porque realmente a través del testimonio que traes para compartir, la fe crece, ¿verdad? Claro. Crece, perdón. Y bueno, tú mencionabas, Mariela, que hubo palabras, o sea, simplemente al tomar la Biblia hay palabras, ¿no? El Señor me hablaba, ¿cómo no? Te hablaba, pero
una palabra que de ahí no te moviste, mencionaste una, pero de que la hiciste rema en tu vida, que dijiste, de esta palabra me tomo y no me muevo y no me muevo. ¿Sabes cuál fue la palabra rema que yo utilicé en mi proceso? Fiel es el que hizo la promesa. Yo sabía que Dios no me iba a fallar. Fiel es el Señor, tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, fiel, tú eres fiel, Señor. Amén. Y a eso me aferré. No tanto las promesas de sanidad y no tanto, yo decía, Señor, tú eres fiel. Tú dijiste, tú lo vas a hacer. Tú eres fiel, tú eres fiel. Yo le recordaba al Señor sus promesas y su fidelidad. Yo le decía, Señor, tú eres fiel. Y funcionó. Entonces yo ahora invito o exhorto, si estás pasando algún momento de necesidad, haz una lista de promesas de sanidad o de cualquiera que sea tu proceso y recuérdaselas a Dios, porque en Isaías dice que al Señor le gusta que le hagamos remembranza de sus promesas. Y yo entendí que cuando yo le repetía al Señor sus promesas, no era porque el Señor las olvidara, es porque el Señor quiere que a ti no se te olviden, que tú estés comiendo del pan. Amén. Para poder arrebatar la promesa que Dios ya te tiene. Así es, la verdad que impresionante. Y cuando platicaba con Mariela, yo le dije, y tú lo mencionaste y te imaginé entre la multitud, multitud gritando, haciendo llamar la atención del Padre para conmoverlo a misericordia, cuando realmente el corazón del Padre estaba tan tranquilo como dices, porque Él iba a hacer algo impresionante en tu vida. Mira, Dios sabe cómo nos hace llegar a sus pies. Yo siempre les digo a las mujeres que me toca ministrar, mira, te podrás esconder debajo de las piedras, te podrás ir al otro lado del mundo, pero cuando Dios dijo algo sobre ti, se va a cumplir, ¿verdad? Y mi papá siempre me dijo esto, hija, cuando yo estaba alejada de las cosas de Dios, me dijo, hija, no te tardes tanto, no te esperes que te pase algo, que te no vayas a llegar sin un pie, sin un brazo, sin esto. Y cosa impresionante, cuando yo vuelvo a los pies de Dios, el día que me decidí volver, volví lastimada de un pie. Fíjate. Pero volví, gracias a Dios, hasta el día de hoy me lastimé, tuve me torcí el pie y gracias a Dios no me lo fracturé, pero yo llegué con muletas a la iglesia. Pero yo me impresiono de esto, que cuando Dios ha dicho algo cerca de nosotros, como se lo dijo a Jacob, no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que dije, Él lo va a hacer. Y hay veces que nos va a tener que pasar por procesos quizás más difíciles, más complicados, porque Él va a llevar a cabo su plan. Claro. Y este testimonio va incluido en tu propósito de vida. Entonces, qué impresionante. Y bueno, Mariela, un mensaje que tú puedas dar directamente a aquellas personas que están viendo este programa, que quizás encendieron el televisor con mucha tristeza, con mucho desánimo, con mucho cansancio, quizás lo encendieron ya rendidos de la situación. Un mensaje que quisieras darle directamente a su corazón, animarlos a seguir creyendo. Por supuesto. La palabra de Dios dice que no temas ni desmayes. A mí algo que me ayudó mucho en mi proceso fue un pequeño versículo que le dijo, cuando muere la hija de Jairo, el Señor volteó y le dijo, no temas, tan solo cree. Yo lloraba mucho con ese pasaje porque te entra el temor ante los diagnósticos tan palpables, te entra el temor y dices, Señor, ante la ciencia, lo querrás hacer, Señor. Yo sabía que si el Señor se llevaba a mi hija, Él seguía siendo el soberano de todo, ¿sabes? Y que su plan iba a seguir siendo bueno para mi vida. Y yo te digo a ti que estás pasando un proceso difícil, el Señor te habla y te dice, levántate. Cuando el pueblo estaba marchando alrededor de Jericó, a mí me impresiona mucho que el pueblo estaba callado, y yo me imagino que había algunos que se rendían del cansancio y se sentaban a ver cómo los demás compañeros iban marchando, y decías, en la siguiente vuelta me repongo. El Señor dice, si ya te sentaste y te cansaste y aceptaste el diagnóstico que te están diciendo, levántate en este momento, porque tú tienes mi espíritu y yo te doy la autoridad para que tú le hables a la enfermedad y la eches fuera, para que le pises la cabeza a Satanás. Dice el
Señor que Él nos ha puesto como cabeza y no por cola. Amén, no te amén, así es, no amén. temas, tan solo cree. Levántate, Así la palabra es, del Señor está llena de promesas. Y algo que yo siempre les hago recordar o les hago hincapié a las personas es que debes de rodearte de las personas correctas, de personas que estén en la fe. Porque yo me topé con personas que me decían, tienes que aceptar que vas a tener una niña especial. Porque yo decía, no, mi hija está sana. Yo no es por vista. Nosotros no caminamos por vista. Nosotros caminamos por fe. Yo oraba en lo secreto y el Señor me bendijo en lo público. Amén. Estoy aquí parada por la gracia del Señor, porque Así si no ha sido es. por esto, yo no sé qué fuera de mí. Si Dios está permitiendo que tu salud sea tocada o que haya un proceso en tu vida, es porque un peso de gloria va a caer ahí. Pero necesitas creer y ser valiente. No te rindas. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía. Amén, Entonces utilízalo, actívate en la fe. Sé una persona para testimonio. Cree que lo que estás viviendo. Yo tomé fotos y tomé videos del proceso de mi hija, sabiendo que yo los iba a usar como testimonio. Yo nunca tomé una no foto. Para recordarla. No. Yo dije, esto va a ser del pacto tan fuerte que yo hice con el Señor. Empecé a tomarle fotos a la niña para llevarlo como una prueba, porque muchas veces en estos tiempos necesitamos ver para creer. Sí, pero así los cristianos no. Los cristianos no necesitamos vernos. Los cristianos creemos primero y luego vemos. Ay, Amén, así aleluya. es, amén. Gloria a Dios, lo que Dios hace es impresionante en la mujer que te ha convertido, una mujer extraordinaria, una mujer emprendedora, una mujer que ha sabido luchar por sus hijos, de todo diagnóstico, y qué bendición. Hace poquito miré un video de su pequeña donde estaba comiendo y tú mencionabas que come mejor que ni tú. Come con palillos, estaba comiendo con palillos. Yo no sé comer así, yo no sé comer así. Yo digo, wow, qué increíble que los médicos dieron una palabra, decretaron una palabra de muerte sobre mi hija, pero el Señor vino a darle vida y vida en abundancia. Entonces, esto no se trata de nosotros, la ciencia siempre va a estar limitada, pero nuestro Padre es ilimitado. Amén. Entonces, así es. Hay que creer hasta por conveniencia. Debemos de creerle al Señor. Amén, así es. Y dices que tiene hasta mejor memoria que tú. Sí, nada se le olvida. Hay veces que cantamos alabanzas y que después, al tiempo dejamos de cantarlas y ella de repente me las empieza a cantar en la casa y yo, hermoso, que yo ya ni me acuerdo y ella está cantando, la que no iba a tener memoria a largo plazo. Ahí está el poder de Dios. Nuevo. Amén, el poder de Dios es grandioso. Amén, ¿sí? Y me encanta lo que dices, que es un Dios poderoso, todopoderoso. Hace ratito platicaba con una miembro de mi equipo y le decía, muchas veces el poder de Dios se limita no por Él, sino por nosotros, porque a veces tenemos a un Dios como Diosito, otras como Dios, pero hay otras que creemos en un Dios todopoderoso, que a esa magnitud con la cual declaramos que Él puede hacer cosas en nuestra vida. Y qué impresionante, la verdad, qué hermoso, Mariela. Muchísimas gracias por haber compartido ese testimonio, por haber luchado por tu hija y sigues luchando por tus demás hijos todos los días por ser una mamá. Dios te bendiga, Dios recompense todo tu esfuerzo en el ministerio, pero también en tu hogar como esposa, inclusive como amiga también de tus compañeras, una labor extraordinaria de la mujer. Dios te bendiga grandemente. Muchísimas gracias, espero que este testimonio les sea de verdad de provecho y de verdad aprendamos a pedir. Debemos de pedir específicamente, porque muchas veces nuestro problema nos ahorca y queremos abarcar y oramos mal. El Señor dice que si quieres que Él te responda, tienes que pedir específicamente. Amén. Y así tenemos que hacerlo. Y Dios, Él prometió que si clamábamos a Él, nos iba a responder, y es verdad. Yo lo tengo por comprobado. El Señor es bueno. Amén. Qué bendición. Pues recibe esta palabra. El día de hoy Dios te quiso recordar que Él es fiel para cumplir sus promesas. Y bueno, pues queremos invitarte a nuestras redes sociales. Puedes encontrar el Ministerio de Mujeres con Destino. Ahí conoce este precioso ministerio que amamos tanto. También busca la página Maná del Cielo. También ahí vas a poder estar a través de Facebook,
Facebook Live y mirar este programa también. Y bueno, también quiero invitarte a mi plataforma, encuentras como Ministerio de Mujeres Brilla. También entérate de todo lo que estamos haciendo en el año. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta hora. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu vida. Buenas noches. Dios me los bendiga.